que sí, de poder estar acá. Es una responsabilidad, es un reto. Eh, Estoy nerviosa, pero es parte de la esencia. Nosotros le pedimos que por favor tengan una hoja. Yo quiero ver quiénes son valientes y en este momento pueden abrir su micrófono, pueden presentar esa hoja. Si algunos la tienen, la pudieron buscar. Si usted no tiene una hoja en blanco, busca una de maquinilla, busca hasta una servilleta, pero yo quiero que usted tenga un papel, no importa que esté escrito, como usted lo tenga. Yo quiero que usted lo tenga y lo tenga conmigo en esta noche. Nosotros vamos a hacer algo dinámico. Yo quiero que usted tenga toda la disposición de participar. Quiero verlas. Abra su cámara y muéstreme aunque sea la hoja. Pero quiero verlas. Liz tiene la de ella. Liz tiene la de ella. Usted la va a despegar, ¿eh? Si la tiene en un cuadernito, usted va a tomar una hojita para esto. Pero Amén. déjame ver que estoy tratando de poner la visualización y no, solamente te veo a ti, Liz, no logro ver a los demás. Hola, Nicolás, bienvenido. Señora, mi primo Nicolás está por aquí. Bendiciones, qué feliz de verte acá. Aquí estamos todos los lunes, Nicolás, de 8:30 a 9:30, así que espero que te quedes con nosotros. Bienvenida, bendiciones. Bienvenida con su micrófono y su papelito, su hojita. Señores, no tenemos temas en esa hoja, así que lo quiero, búsquenla. Si usted no tiene una hoja, busque un cuaderno viejo, arránquele una hoja aunque esté escrita. Yo tengo mi hoja, pero Busque está una apagada. servilleta. Excelente. Fanny tiene su hoja, Gladys tiene su hoja. Yo necesito que todos busquemos su hoja. Ahora, yo sé que todos en esta vida hemos tenido planes en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Abran su micrófono, sean interactivos, respóndanme, que si no, yo me siento que estoy hablando sola. Amén. Amén, amén. ¿Verdad que todos han tenido su momento en el que Richard, ¿verdad que sí? Stania, Hilda, ustedes han tenido planes, lo han escrito, lo han colocado, ¿verdad? Justamente estamos casi todavía en pleno inicio de año. Yo sé que para enero quizá Liz dijo, bueno, yo voy a hacer tal plan para este año, yo voy a lograr tal cosa para este año. Se planificó, dijo, lo voy a hacer. No sabemos si lo está logrando, si va en el camino, si ya se olvidó, porque yo sé que a esta fecha ya no hemos olvidado de muchas cosas de las que nosotros decidimos que íbamos a planear. Pero yo quiero que en esta hoja usted represente esa Liz, esa Kenia, esa Fanny, que cuando usted nació, esa hoja estaba en blanco. ¿Verdad que sí? Cuando usted nació, usted no tenía un plan. Usted quizás no tenía identificado todavía el propósito que usted va a tener en su vida. Pero usted lo plasmó en esa hoja. En el transcurso de los años va creciendo, va definiendo las cosas que usted quiere para usted. Usted lo va escribiendo. Usted no lo va a escribir ahora. Usted va a visualizar esa hoja como esos planes que usted ha creado, que usted tiene, aquellas cosas que usted quiere alcanzar. ¿Van conmigo? ¿Quiénes me dicen amén? Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, yo creo que definamos primero dos cosas importantes. A veces hablamos de los planes de Dios y los propósitos de Dios. Y el tema para esta noche se titula El plan de Dios. Pero ¿qué diferencia tenemos entre el plan y el propósito? Yo quiero que alguien me diga, para usted, ¿qué es un plan y qué es un propósito? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Quiero escucharles. Selenia, Amén. Bueno, Hilda. me voy a atrever. Adelante. Para mí, el propósito es el que Dios tiene. Y bueno, pues los planes pues son lo que yo misma me tracé. Es decir, que el propósito a veces no es el mismo que el que yo me tracé, sino que Dios tiene otro diferente. Ok, perfecto. Liz dice que el propósito el que Dios tiene y el plan el que ella tiene. Ok, va Selga, sigue ahí. Adelante, Hilda, que te veo con la mano levantada. Buenas noches, bendiciones de lo alto para todos y todas. Buenas noches, bendiciones. Bueno, si vamos aquí ¿cómo dirían? Si vamos a poner una diferencia entre un plan y un propósito, no sé qué es sencillo, pero es importante. Porque cuando hablamos de propósito, estamos hablando el para qué. Es la intención, la meta o la razón por la cual yo quiero hacer algo.
es como más general. El plan de Dios. No, cuando hablamos de propósito. Ok. ¿Para qué lo voy a hacer? Sería la pregunta. El para qué lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Pero cuando hablamos de plan, es el cómo lo voy a hacer. Entonces ahí viene cuando hablamos del plan de Dios. El plan de Dios es lo que Dios ha preparado para nuestra vida, para salvarnos, para guiarnos y para transformarnos. Amén. O sea, es como Amén. el camino que Dios diseña para llevarnos a algo mejor. Amén. Yo no he escuchado a Cindy en esta noche. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame, Cindy. Estoy aquí, manita. No me siento muy bien ahora. Ok. Estoy escuchando. Perfecto. Entonces, plan y propósito. Ambas definiciones van muy encaminadas. De una manera resumida, el propósito de Dios en tu vida es el fin que Dios tiene para ti. Es lo que Dios tiene ideado, diseñado para Fanny, para Nicolás, para Kenia, para Cindy, para Chaira. Es lo que Dios tiene diseñado para ti. Ahora, el plan de Dios es cómo Dios te va a llevar allá. Son ese camino que Dios tiene diseñado. ¿Cómo tú vas a lograr o cómo tú vas a llegar a ese propósito, a hacer eso que Dios tiene para ti? Dios te eligió a ti como un evangelista. ¿Cómo Dios te va a formar? ¿De qué manera Dios te va a formar? Ustedes ven a Bullón, ¿verdad? Bullón siempre te habla de un testimonio. Te pongo un ejemplo, pero son muchos los predicadores que te hablan de su experiencia, porque cada experiencia, cada proceso lo formó a ser el predicador que es hoy. Entonces, ¿cuál era el plan, el propósito de Dios con ellos? Llevarlo a llevar su mensaje, ser grandes predicadores. ¿Cuál fue el plan de Dios? Cada proceso que vivieron, que lo llevaron hasta ese momento. Entonces, nosotros tenemos planes, ideamos planes, pero esos planes que nosotros tenemos siempre van de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. El propósito que yo tengo siempre va de acuerdo al propósito de Dios en mi vida. O el plan que yo tengo siempre se da tal cual el propósito de Dios en tu vida. Yo quiero presentarte esta historia de una joven que ella tenía un plan. Creó un plan. Pero ese plan, Dios lo cambió y lo transformó totalmente. Era una joven que a sus 19 años vivía una vida triste. Esa joven a los 19 años no entendía cuál era su propósito en la vida. A los 19 años pensaba que no tenía esperanza. Estaba cansada, venía viviendo una vida de sufrimiento, de dolor, desde muy joven. Y llegó a ese punto donde el plan que ella entendió que era el plan necesario para su vida era terminar con ella. Y ella dijo, yo no puedo seguir sufriendo, yo no puedo seguir pasando este dolor. Ya ella planificó y dijo, yo voy a acabar. Y mientras ella iba buscando la forma de cómo ella acabar con esa tristeza que ella tenía, dice que ella iba caminando hacia una calle y cuando iba hacia esa calle pensando y buscando, pero ella no estaba solamente buscando, ella se encontraba en un momento de dolor, en un momento de oscuridad, en un momento de agonía, en un momento donde ella no tenía esperanza. Deme un momento. Disculpe. Pues bien, esta joven se encontraba en esa situación. No sé si tú en algún momento en tu vida te has encontrado en esa situación donde tú no te encuentras perdido, donde no sabes hacia dónde vas caminando, donde piensas que quizás no tienes ningún valor. Y esa joven se encontraba en ese momento. Así que el plan que ella entendía que le iba a sacar de esa situación era ese, acabar con su vida. Y mientras ella iba caminando hacia su hogar, ella buscaba la forma en su mente de cómo lo iba a hacer, si iba a acabar con su vida cortándose las venas, bebiéndose algo, ahorcándose, que diariamente nosotros vemos que eso pasa y que es una realidad. Y mientras ella iba en esa calle caminando, le pasó por el lado un joven que le dijo, Cristo te ama.
Y ese Cristo te ama, hermanos, fue así como cuando hay un apagón que de repente llega la luz. ¿Ustedes han visto cómo hay un apagón? Que así como se te apaga una cámara, de repente se te ilumina nuevamente. Así ese Cristo te ama y dijo, ¿Cristo me ama? ¿Hay alguien que me ama? Cristo. Y allí yo veo dos cosas. Dios trastornó ese plan, cambió ese plan, porque no era un plan que le convenía. Para ella le convenía en ese momento, pero para Dios era un plan diferente. Pero no solamente ella. Allí también yo quiero destacar a aquel misionero, aquella persona que decidió predicar la palabra de Dios, aquella persona que decidió transformar una vida. Y él no se detuvo ni siquiera. Él simplemente pasó y le dijo, Cristo te ama. Yo quiero que en esta noche tú entiendas lo importante de tú decidir presentarle a Cristo a las personas que lo necesitan. Tú puedes presentarle a Cristo mandándole un texto bíblico. A mí personas me han impactado con llegarme un texto bíblico, con escuchar una canción. Tú no tienes que ser un gran evangelista para tú presentar el mensaje de Jesús. Tú puedes ser aquel joven que con un Cristo te ama salva una vida. Es el llamado que Dios te está haciendo en esta noche. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿O cuál de los dos has sido tú en algún momento de tu vida? ¿Aquella joven triste o aquel misionero que decidió llevar el mensaje? Y que sin saber, porque tú con las cosas que tú haces, tú quizás piensas que no estás haciendo nada, que la acción que tú estás haciendo es pequeña, insignificante. Pero mira cuán grande fue simplemente 3 palabras que pudieron cambiar una vida. Yo quiero que ustedes me acompañen en esta noche a leer la lectura bíblica que se encuentra en Jeremías 29:11. Quiero que ustedes la busquen, la tengan conmigo, porque no la voy a leer yo quiero que la leamos juntos. Jeremías 29:11. Amén. Amén, la tenemos. ¿La tienen? Eunice, el El micrófono. micrófono apagado. Padre, yo hablando aquí, gracias. Le decía que yo quiero escucharlos, que están aquí conmigo, que no estoy hablando sola. Entonces van a leer conmigo, abran su micrófono, listo, no aplica, ¿eh? Tú no aplicas, lo demás. Dice Jeremías 29:11, porque yo celos. Abra su micrófono, cualquiera que lo esté leyendo conmigo y que lo crea. Porque yo celos. Pensamientos Que tengo acerca de quién. de vosotros, Dice quién. Vosotros. Jehová, Dios. Amén. ¿Pensamientos de qué? de De paz, paz. ¿Y no de qué? de mal, Para daros. al que el fin esperáis. que esperáis. Amén. Dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Jehová, pensamiento de bien y no de mal, para darle el fin que esperáis. Amén, gloria a Jesús. Vamos a tener la oración en esta noche. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Padre, mira, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, a nuestros corazones. Que pueda transformarlo, que en nuestra vida pueda haber un antes y un después, Señor. Que tú puedas ayudarnos a entender cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Y que podamos caminar en él, Señor. Que podamos caminar conforme a él. Y que cuando aún no lo entendamos, podamos aferrarnos a ti. Cúbrenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta es, ¿cuál es el fin que esperas? ¿Cuál es el fin que esperas para ti? Richard, Clara, Salomón, Chaira. ¿Tú cuál es el fin que esperas? Sabemos que Dios tiene un fin de bien y no de mal para ti. Pero para ti, ¿cuál es el que tú crees? ¿Cuál es el que quieres? ¿Cuál es lo que estás esperando?
¿Estás bajo el plan de Dios? ¿Le has preguntado a Dios cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes lo que te está pasando? ¿Por qué te estás pasando? ¿O estás caminando bajo el plan? Bajo el plan de Eunice, el que yo creé para mí. ¿O estás bajo el plan que Dios tiene para ti? El verdadero plan de Dios no comenzó ahora. El verdadero plan de Dios comenzó desde la creación. Desde toda la historia que hemos escuchado de la creación y aquel plan perfecto de salvación. El plan de Dios es salvarte. El plan general, el plan principal de Dios es salvarte. Y después que eres salvado, sabemos cuál es nuestro segundo propósito y plan, ¿verdad que sí? ¿Qué usted dice, Clara? Yo quiero escuchar. Bueno, mi amor, un monólogo. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. Bueno, desde que él murió y resucitó, ya nos salvó. Ese era un plan que él tenía. Y de hecho, tenía el plan de redención desde el principio. O sea, cuando nuestros primeros padres pecaron. Ahora bien, yo tengo que mantener ese plan que Dios tiene para mí, para todos. Porque ya nos salvó cuando resucitó. Depende de mí porque tengo que hacer mi parte humana. Por más que Dios nos ame, no nos puede salvar a todos, a menos que nosotros pongamos de nuestra parte y mantengamos ese plan que es la salvación. Amén. Pero después que Dios me salvó, escuchen esto ahí. Después que Dios me salvó, ahora ¿cuál es mi responsabilidad? Ahora ¿qué Dios quiere para mí, Salomón? Ya Dios te salvó, Salomón. Ahora el propósito tuyo es ir a la iglesia, no sé, ir a sentarte a un banco. ¿Cuál es el propósito, Cindy, Gladys? Ya después que tú aceptas al Señor, ¿cuál es el verdadero propósito que tú tienes? Yo quiero escucharlos. Yo quiero escucharlos a ustedes. Kenia, Selenia, Lisa, ahí puedes hablar. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? El primero fue salvarte. Ahora, ¿cuál es el compromiso, el plan que tú tienes como Llegar al cristiano? reino de los cielos. Llegar al reino de los cielos. Y eso tú lo haces mientras tú estás en ese proceso, es ser discípulo de Dios. Porque Dios te salvó. Ahora tu responsabilidad es salvar a otros. Ya no es preocuparte por tu día a día, por tus problemas, por lo que te pasa. Tu preocupación ahora es llevar el mensaje de salvación. Ese mensaje que te llegó a ti, que te salvó. Ahora tu responsabilidad es tú poder llevarle a otras personas que están allí perdidas. Aquellas personas que están allá afuera necesitadas de un Cristo te ama. Y hablando de esta joven que estuvimos hablando, del Cristo te ama, ella, después de conocer a Jesús, ¿verdad? Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Pero Jesús llega a tu vida, inmediatamente Jesús llega a tu vida, se acaban los problemas, se acaban las luchas, se acaban las dificultades. Déjame decirte que después que esta joven llegó a Jesús, ahora ella tenía un nuevo plan. Ahora ella había conocido la esperanza, ¿verdad? Había conocido a Jesús, sabía que Jesús le amaba, que ella era importante para Jesús. Pero ahora ella tenía un nuevo plan. Ahora ella dijo, yo no tengo quien me dé, yo no tengo una madre, no tengo un padre, yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar. Y ella tenía algo, ella era todo lo que le afectaba, todo lo que le alejaba de ese propósito que ella tenía en su vida, ella lo apartaba. Si ella tenía una amistad que le impedía estudiar, ella lo apartaba. Cualquier relación, trabajo, cualquier cosa que fuese, que se le impusiera en ese plan que ella tenía, de ella transformar su vida, de ella poder darle a sus hijos aquellas cosas que ya no tuvieron, y la única forma era a través de su preparación, ¿verdad que sí? Ustedes han tenido ese plan, que diga, yo tengo que prepararme, yo tengo que capacitarme, ese era su plan en la vida. Pero sucede que ella conoció a Jesús. Y cuando ella conoció a Jesús y comenzó a ir a la iglesia, entonces ella se bautizó. Cuando ella se decide bautizar a la iglesia adventista, viene un problema. Adivinen, ella estudiaba en sábado. ¿Y qué ella hacía? Yo quiero que alguien me diga, ¿qué ella hacía con todo lo que se le interponía en sus estudios? ¿Qué ella hacía? Orar. No, que yo le acabo de decir que ella hacía con todo lo que se le interponía en su camino de su preparación. ¿Qué ella hacía? Lo dejaba.
Sí, Lo lo dejaba, desactivaba a ¿verdad? todo el mundo. Lo Sí, todo. apartaba, porque todo lo que ella tenía era ella misma, todo lo que ella tenía era ella misma, sí, prepararse, ¿verdad? Crecer, echar adelante, incluso ayudar a su propia familia. Así que ella se vio en esa disyuntiva, ¿verdad? Donde ella decía, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pero ya yo he creído en Jesús, ya yo sé que Jesús me ama, pues yo me voy a decidir por Jesús. Pero quizá no era tan difícil, era cambiar de sábado para otro día de semana, ¿verdad que así? No era, no, o sea, hay clase todos los días de la semana. Pues sucede que cuando ella va a la universidad, decide dejar ese semestre, pero cuando va a inscribirse el próximo semestre, miren, cuenta que era lunes con sábado, martes con sábado, jueves con sábado, miércoles con sábado, sábado con sábado, todo era con sábado, como algo increíble, ¿verdad? Así que cuando ella ve eso, ella dice, no, pero yo voy a coger esta clase sábado con jueves, pero no piensen mal, que la idea no era estudiar el sábado, la idea era ir a hablar con el maestro, ¿verdad? Porque tú tienes que buscar diferentes formas de que la cosa funcione. Era ir a hablar con el maestro y pedirle que esa sesión del sábado la cambiara. Pues no se pudo, no se pudo. Así que ella se vio en ella estaba tan convencida de que Jesús le amaba que ella no lo dudó. Ella dijo, no, yo voy a parar, Dios me va a buscar una forma de cómo yo poder continuar con ese estudio, que era importante porque ella necesitaba para conseguir un buen trabajo, para poder crecer y lograr aquellas cosas, necesitaba tener un título, que ustedes saben que es necesario. Entonces, pero dijo, yo voy a parar, Dios me va a buscar la forma. Decide ir al colegio donde estudiaba para inscribirse en otra universidad. Pues créanme que cuando va al colegio, a donde estudiaba, los papeles no aparecían. El colegio estaba en remodelación, todo el curso estaba desbaratado, o sea, todos los papeles estaban como en un solo salón y los de ella no aparecían. Y pasaron semanas, pasaron meses, el colegio buscaba, ella tenía que pedir permiso, moverse de una ciudad a otra. Bueno, tú puedes imaginar lo estresante que era, simplemente por no estudiar el sábado, ¿verdad? Y ella tenía una amiga que la ayudaba a buscar y le decía, pero es que tú tienes que tener una copia de esos papeles, porque tú siempre decías que sacara una copia y lo guardara, pero la copia no aparecía. Entonces, ella se vio en ese momento donde ya después de meses, sin poder estudiar, sin poder lograr, donde se vio de frente, donde chocó, donde estaba casi cayendo nuevamente en una depresión. Y la decisión fue seguir a Cristo sin saber cuál es el plan, seguir a Cristo sin saber hacia dónde voy, seguir a Cristo sin tener nada en control o que yo pueda hacer, o irme por lo seguro, por lo que yo conozco, por lo que tengo que hacer, que es estudiar y prepararme. Pues déjenme contarle que ella tomó la decisión de seguir a Cristo, de seguir ese plan que ella no sabía cuál era, pero sí sabía que le iba a llevar hacia un bien, como dice aquí, era un plan de bien y no de mal. Así que pasaron 2 años, hermanos. Pasaron 2 años. Ella no podía seguir estudiando. Ella no sabía hacia dónde estaba. Ella no sabía dónde iba, pero ella seguía a Cristo. Y en esos 2 años, de repente, apareció una persona, un cliente que le dijo, en esa primera universidad, yo te voy a conseguir una copia. Con esa copia, tú vas al colegio, te buscan los papeles y tú te inscribes. Así lo hizo. Y yo le voy a contar algo. A la semana de ella conseguir los papeles por esa vía, aquella copia, ¿ustedes recuerdan de la que le hablaba la amiga? Apareció. ¿Qué le quiere decir esto? Esa era la forma con la que el enemigo quería atacarla. Esa era la forma con la que el enemigo quería de hacer que se separara de Dios, porque la lógica decía que ella no podía hacer nada sola, pero ella tenía a Dios ahí. Y Dios permitió, y ella vio que era una prueba, porque tantas cosas, una tras otra, no era un plan. O sea, el enemigo no te ataca con lo que no te duele. El enemigo te ataca con lo que es importante para ti. El enemigo te ataca con la que es tu necesidad, y esa era la necesidad de ella. Por eso tantos ataques. Y aunque para ella poder crecer, ella necesitaba eso, déjenme decirle que Dios tenía un plan mayor para ella, un plan que ella no entendía, que no conocía. Pero al ella decidirse seguir por Jesús, ella pudo. Ustedes tienen su hoja en la mano. La tiene. ¿Quiénes me dicen amén? ¿Quiénes me la muestran? Yo quiero que usted yo quiero que usted agarre esa hoja y usted me le arranque un pedazo a esa hoja que usted tiene ahí en la mano. Yo quiero que usted agarre esa hoja y usted haga así, mire, un pedacito. Imagínese que este es el plan, ¿verdad? Que ella tenía primero planeado y no pudo estudiar porque tuvo que pararse el sábado.
Quíteme el otro pedazo de esta hoja. ¿La están quitando conmigo? Así iba desmoronándose el plan que ella tenía. ¿Cuántas veces tú has visto tu plan, el plan que tú tienes para tu vida, romperse de esta manera y no puedes hacer nada? ¿Cuántas veces tú has visto que ese plan se desbarata y se cae pedazo por pedazo? ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas veces esa ha sido tu vida? Que tú no sabes el rumbo hacia dónde vas a caminar porque ves tu plan desbaratado y roto. Y cuando lo ves así, tú dices, pero ¿y ahora qué hago? ¿Tú sabes qué ella hizo? Decidió borrar su plan y dejar que Cristo escribiera el de él y caminar en ese plan que Dios tenía destinado. Así que yo en esta noche, yo te invito a que así como este plan tú lo rompiste, tú dejes que ahora sea Dios quien haga un nuevo plan. Tú dejes ver el plan de Dios en tu vida y tú puedas caminar sobre ese plan. Déjame contarte que esa misma joven que necesitaba tener un título para conseguir un buen empleo, para crecer en su vida, un día recibió una llamada de una amiga ofertándole un empleo. Pero el empleo, hermanos, no era atractivo. El empleo tenía que cobrar menos de lo que ella cobraba. El empleo, después de ella trabajar en oficina, era saliendo a la calle a caminar, a coger sol, a hablar con gente, a tocar puertas. Y adivinen qué ella le dijo. No me interesa. No lo quiero porque no tiene lógica, ¿verdad? ¿Usted lo dejaría? Selenia, Salomón, Gladys, ¿usted dejaría un trabajo para cobrar menos, para estar más incómodo? Pero la amiga le insistió durante un mes. Le dijo, hoy tú no lo entiendes, pero Dios tiene un plan. Hoy tú no lo entiendes, pero es una mejor empresa. Hoy tú no puedes ver, pero de verdad te conviene. Así yo te voy a hacer la pregunta. Cuando tú te ves en tu vida, en un momento donde tú no quieres, donde tú tienes que tomar una decisión, pero al tú no conocer el plan, no sabes qué va a pasar, ¿qué tú haces? ¿Qué decisión tú tomas? ¿A dónde tú vas a buscar opinión? ¿Saben qué ella hizo? Ella oró. Ella oró y le dijo, Señor, yo no quiero este trabajo, pero yo quiero que tú me ayudes a decidir, porque yo no lo quiero, yo no lo veo bien, pero yo no lo entiendo. Ahora ella recibió una respuesta del Señor. Ella no la recibió. Ella siguió orando, pero no se quedó con la oración sola. Ella fue donde el primer anciano de su iglesia. Si tú entiendes que no tienes la fuerza suficiente, busca ayuda de tu hermano, de tu amigo, de tu hermano de tu iglesia, de como ella, que fue donde su primer anciano le dijo, mire, yo quiero que usted ore, porque a mí me están ofreciendo un trabajo que yo no quiero. Yo no lo quiero, pero yo quiero tomar la decisión de Dios, porque yo no conozco el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y déjenme decirle que ese primer anciano le dijo a ella, yo voy a orar. Al día siguiente, después del mes ya insistiendo, fue a la entrevista. Y al día siguiente de la entrevista la llamaron que entrara a trabajar. Llama al primer anciano. Mire, ¿usted se acuerda de lo que yo le dije que orara? Sí. Ah, pues, llévate a Gal para el palco. Ah, pues, me llamaron que entrara mañana. No, yo todavía, mire, deme 10 minutos, yo voy a orar y le devuelvo la llamada. A los 10 minutos le devuelve la llamada y le dice, ¿conoces la historia de José? Aquel José que fue un soñador. Aquel José que Dios mediante sueño le mostró y sus propios hermanos le iban a hacer reverencia. Aquel José que sus propios hermanos por envidia lo tomaron y lo tiraron a un pozo. ¿Usted recuerda? ¿Usted la ha leído esa historia? Póngame ahí un dedito. Yo quiero saber que ustedes van conmigo, que lo quiero ver, porque no lo siento. Él le dijo, ¿tú conoces ese José que fue tirado a un pozo? Ese José que después de ser tirado a un pozo fue llevado y vendido como un esclavo. Ese José que después de ser esclavo cayó a la casa de Potifar y allí en la casa de Potifar fue culpado injustamente y llevado a la cárcel.
Daira, ¿qué Este pasa? José que allí en la cárcel, Dios lo sacó y lo puso por segunda en mando en Egipto. Este José tú lo vas a ver paso por paso en esa empresa. Pero Dios te dice algo, que te mantengas fiel a Dios tal cual José. Y tal cual José, Dios te va a bendecir, que a todo lo que tú le pongas la mano vas a prosperar. Eso le dijo ese primer anciano a ella. Y ella decidió irse, no porque quería irse, sino porque quería caminar bajo el plan de Dios. Y aunque en ese momento ella no lo veía como bien, ella tenía la respuesta de Dios que iba a ser para bendición. Así que ella se va. Y déjenme contarle que pasaron 3 meses. Esta mañana pasaron 3 meses. Tú sabes, cuando usted llega a un lugar que usted dice, no, porque yo vendo, porque yo tengo experiencia. Y pasaron 3 meses. Primer mes no vende nada. Segundo mes no vende nada. Tercer mes no vende nada. Y las personas le preguntaban, ¿cómo te va? Y ella le decía, yo le creo a Dios. Entre lágrimas, porque lloró mucho. Fueron muchas las veces que dijo, yo le creo a Dios. ¿Cómo te va? Yo le creo a Dios, porque no vendía. Todo el mundo vendía, ella no vendía. No sabía por qué, no entendía, porque venía de vender muchas cosas y todo le vendía y todo salía bien, pero justamente ahí donde Dios le prometió que le iba a ir bien, donde Dios le dijo que era el plan que él ya tenía para ella, no vendía y ya no lo entendía. Así que un día llega una supervisora nueva y la supervisora tiene que ceder un grupo de personas. Y yo le hago una pregunta, si usted es supervisor y usted tiene un grupo y le dicen, tiene que ceder 2, 3, ¿a quién tiene que entregarle? ¿A quién usted entrega? ¿El que más vende? Usted entrega al que menos vende. Y una persona le dijo, mira, vamos a hablar con la supervisora, que no nos manden con la nueva, porque es que el nuevo no tiene experiencia. Ella le dijo, a mí me trajo Dios aquí. Quien va a dirigir mi camino aquí es Dios, y yo voy a ir donde Dios me envíe. Y déjenme decirle que la primera en lista en irse con esa supervisora nueva fue ella. Así que ella después pasa a la supervisora nueva y después de 4 meses de no vender, comenzó a vender, hermano, mire, como que era agua. Comenzó a vender como que era agua. Así que en ese momento ella identificó, esos 4 meses de no venta fue el momento en el pozo de José. Vaya tomando nota. Esos 4 meses de no vender fue el momento del pozo en el José. ¿Por qué pasó? No sé, pero era parte del plan de Dios. Porque tenía que pasar. Si esta persona vende donde estaba, nunca sale de ahí. A veces Dios permite tribulación en tu vida porque es el proceso y el momento de tu crecer. Te sirven para tu crecer. Y en ese momento, a ella esos meses de no vender, le ayudaron a salir de ese lugar donde ella iba a estar estancada. Así que un día, recuerden que Dios es un Dios detallista. Y pasan detalles tan insignificantes que tú no lo entiendes, así como aquellos papeles que no aparecían. Pero cuando tú lo hilas, tú te das cuenta cómo Dios actúa. Un día ella estaba sentada. Como adventista no le toma la llamada a nadie en sábado. Y estaba sentada con el teléfono boca abajo. Y suena la llamada y contesta, sin ver la llamada. Cuando contesta, la jefa, discúlpame que te esté llamando en sábado, porque yo sé que tú eres adventista. Pero necesitamos saber si a ti te interesa entrar en un equipo élite para trabajar clientes de alto valor. Pero si vas a entrar, tienes que estar acá el lunes. Yo vivo en otra provincia. Te estamos llamando ahora porque si no te llamo a ti, llamo a otra persona porque el lunes debe estar acá. No, por eso no se pregunta si hay crecimiento, allá vamos a estar. Ella entendió que Dios tiene un plan perfecto, porque si ella ve la llamada, no la contesta el lunes, y ya el lunes iba a ser tarde, para que ustedes vean cómo Dios obra de detalle. Dios se preocupó hasta que esa llamada ella la pudiera coger. Y ahí después, venta fue un proceso, fueron 5 años de muchas ventas, de muchas bendiciones, y entonces ella entendió que ahí estaba. ¿Dónde estaba? ¿Quién me dice dónde estaba? ¿Dónde José fue bendecido después que salió del pozo? ¿Dónde todo lo que hacía prosperaba? Quiero escucharlo. ¿Quién me dice? No están aquí, se acabó el culto. No, En no. el palacio. No. Donde ¿En el dónde? Señor quería que usted estuviera. Donde el Señor quería que ella José, estuviera. después de salir del pozo, fue vendido como esclavo. ¿Y en casa de quién estaba?
En la casa de Potifar. Amén, sí. Exactamente. Exacto. Ahí en esos 5 años de abundancia, en esos 5 años de mucha excelencia, ella entendió que está viviendo su parte en la casa de Potifar. Pero después de la casa de Potifar, déjenme contarle que las cosas no se quedaron ahí. Pasó a otro lugar por diferentes situaciones. Y en ese lugar donde estaba, pasaron tantas situaciones, vinieron tantos procesos, fueron 8 años de mucho proceso, de mucho sufrimiento, de mucha carencia económica. Fueron años de proceso que se preguntaba por qué o para qué, Señor. Pero creía que Dios tenía un plan y creía que ya ella había visto a Dios en el pasado y lo iba a ver en su futuro también, déjenme decir. Y para hacer la historia corta, que tenemos poco tiempo, en el 2024, aquella persona hizo así, calculó y dijo, ¿qué tiempo duró José en que su hermano lo tiraron al pozo y llegó a la casa de Potifar? Una pregunta para que me la respondan. ¿Qué tiempo duró José entre su hermano lo tiraron al pozo y llegó a casa de Potifar? ¿Nadie se la sabe? Gladys, ¿dónde está Gladys? No la escucho. ¿Qué tiempo duró José de cuando fue tirado al pozo y llegó a la casa de Potifar? Hola, Rosa. Pregúntamele a Manuel ahí. ¿Nadie se la sabe esa pregunta? Clara. Años, 13 años. Amén. Hey, señores. El tiempo en el que José salió de la casa de sus hermanos y llegó a casa de Potifar, al faraón, fueron 13 años. Así que déjenme decirle que la fe de aquella joven era tan grande y que ella había visto tanto como Dios había actuado y que Dios le había dicho hace casi 13 años atrás que iba a vivir todo el proceso de José, que cuando ella calculó y dijo, yo voy a tener 13 años en esta empresa. Y el tiempo que José duró en la cárcel fueron 13 años. En este año, en el nombre de Jesús, yo voy a salir de la cárcel. Y déjame decirte que te decía que aquella joven, para poder crecer en esa empresa, necesitaba tener un título. Tú sabes que a veces tú ves el camino y simplemente ves una pared lisa, una pared blanca y no ves ninguna puerta. Dios te manda que camine. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú caminas en el plan de Dios, Dios crea puertas donde no existen. Aquella joven, sin terminar su universidad, la llamaron y le dijeron, queremos que participes para una posición. Y aquella joven, aquella posición que se necesitaba tener título universitario, que los compañeros allí lo que tenían era ya haciendo maestrías y doctorado, fue ascendida sin buscarlo, sin tener aquel título por el que necesitaba. ¿Ustedes creen que si ella hubiese decidido fallarle a Dios, estudiar en sábado, quizás iba a tener las mismas bendiciones? Yo no sé cuál es tu pared en el día de hoy. Yo no sé qué es aquello que te está impidiendo o te está llevando a no servirle al Señor. Yo lo que te puedo decir, que si tú decides caminar bajo el plan de Dios, no hay puerta que te puedan cerrar. Incluso cuando tú no ves puertas, Dios la puede dibujar y la puede abrir para ti, porque lo hizo para ella. Para ella, llegar a la universidad era todo. Estudiar era todo, pero Dios le demostró que sin eso que para ella era su todo, Él le dio aquello que ella necesitaba, aquello que ella quería y mucho más que eso. Así que cualquier cosa que sea tu obstáculo en el día de hoy, entrégaselo a Dios y permite que sea Dios quien dibuje tu historia. Permite que sea Dios quien cree tu plan y permítete a ti caminar en Él, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque quizás no sea lo mejor para ti, a lo que tú crees, porque lo mejor para ella no era dejar de estudiar, lo mejor para ella era estudiar. Pero si aquello mayor era servir a Dios, ella decidió servir a Jesús. Decídete por Jesús hoy. Y todo lo que esté fuera de ese plan, elimínalo. En tu plan, lo único que debe estar en esa hoja debe ser servir a Jesús, buscar a Jesús, obedecer a Jesús. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Déjame decirte que aquella joven, después de ese cálculo de esos 13 años, cuando dijo, no es que Dios, si es
como yo he visto en estos 13 años cumplirse la historia de José en mi vida, y como se me dio ese propósito y ese plan, y así como José, Dios se lo mostró en sueño y le dijo, 2019, le dijo en sueño, una llamada. Tenemos una posición en esa zona que no existe, que se acaba de crear y queremos que tú participes. Pasó 2020, 2021, 2022 y el sueño no se hacía una realidad. ¿Qué tiempo pasó de José? Entre que José se soñó que le iban a servir, que se le iban a reverenciar sus hermanos. Pasaron 1, 2, 3 y para ella lo mismo. Pasó 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y lo que para ella era un sueño, mucha gente le decía, busca trabajo en otro lugar si te va tan mal ahí. Decía, aquí Dios me dijo que me iba a bendecir y ese sueño Dios lo va a cumplir. Y déjenme decirle que así como ella calculó, 2024 recibió la llamada. Tenemos una posición y queremos que tú participes. Y le dijeron, tienes que prepararte porque hay muchas personas participando. Hay muchas personas detrás de ese puesto, muy preparadas, muy capacitadas. ¿Saben qué ella le dijo? No se preocupe porque en el 2019, hace 5 años, el Señor me dio un sueño que usted me iba a llamar y me va a decir exactamente esa palabra. Esa posición es mía. Y 3 meses después de mucha evaluación, de muchos procesos, adivinen de quién era esa posición. De ella. Porque le creyó a Dios. Porque ella decidió caminar en el plan de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Ya tú sabes que el propósito es el fin al que vas a llegar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Tú decides hoy permitir que este plan que ya tú tienes creado, en el cual Dios no existe, tú permites hacerlo como lo hizo la hoja, tú permites dejar que Dios lo rompa y tú permites dejar que Dios cree un nuevo plan y tú caminar en ese plan. A veces escuchar historias, leer la Biblia, se escucha, ok, pasó en aquel momento, pero también pasa en el día de hoy. Porque yo sé que ya ustedes lo saben, que esta joven y ese largo testimonio que le acabo de contar soy yo, es Eunice, lo he visto, lo he vivido, lo viví en carne propia, cada una de esas cosas que le pasé, me costó 10 años poder graduarme de la universidad simplemente por el sábado. Estoy en esta empresa hace 14 años ya y he visto a Dios obrando de una manera maravillosa y he visto cada uno de los procesos de José como Dios me lo profetizó y como Dios me lo dio. Y después de esa posición que Dios me dio el año pasado, que me la profetizó y la vi, pasé por mucho, porque cuando tú decides caminar bajo el plan de Dios, no es que todo va a salir color de rosa. Tú vas a tener que pasar un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje. Yo fui una que dije, esto me quedó grande. Mi primer mes, yo entré aquí el 31 de noviembre del 2025, de marzo del 2025, y dije, me quedó grande. Tuve que hacer demasiadas cosas, aprender demasiado, lloré, pero fue lo que Dios me prometió. Fue por lo que yo duré años orando y esperando y preparándome y porque ahora se siente así, se ve así, porque el proceso de crecimiento duele. Caminar bajo el plan de Dios duele, es difícil porque te tienes que formar, te tienes que capacitar, tienes que ser diferente, no puedes ser la misma. Y para eso tienes que sacrificar, tienes que dolerte, tienes que decidirte. Yo podía coger la parte fácil, pero no fue así. Pero déjame decirte que aunque para mí fue difícil, el Señor me bendijo de tan gran manera, estableció su gracia, porque fue su gracia y su misericordia, que aquello que para mí, yo lloré tantas veces en el 2025 y tantas veces dije, esto no es para mí, esto me quedó grande, terminé a 9 meses después ganando como supervisora del año. Y eso para mí no fue el premio, eso para mí fue ver la gloria de Dios, fue ver la misericordia de Dios, fue ver cómo Dios me dijo, mira que no eres tú una vez más, no es tu plan una vez más, es el plan que yo tengo creado para ti. Hermanos, caminar bajo el plan de Dios duele. Caminar bajo el plan de Dios a veces es difícil. Caminar bajo el plan de Dios a veces hay incertidumbre.
a veces oscuro. Pero si tú te aferras del plan de Dios y de lo que Él te dice aquí, que los planes que tienen para ti no son planes de mal, sino planes de bien. Si tú te aferras a Dios, tú sabes que por más oscuro que se ve el camino, al final está la luz de Cristo en tu vida. Yo quiero saber, ¿quiénes aquí en esta noche quieren ver el plan de Dios cumplido en su vida? Levante su dedo, dígame. Quiero escuchar, ¿quiénes aquí quieren que el plan de Dios Amén. se pueda cumplir en su vida? Amén, amén, amén. A Dios Dios, está amén. llamando en este momento a aquellos que quieren ver el plan de Dios que se esté cumpliendo en tu vida. No es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Tú tienes que decidir dejar todo atrás. Tú tienes que decidir dejar tus fuerzas. Tú tienes que decidir dejar todo aquello que para ti está bien y está correcto y comenzar a caminar bajo el plan de Dios. Y mi consejo es que cuando tú no creas que no puedes, cuando tú creas que no tienes fuerza, aférrate a Dios. Ve y búscale en oración y dile al Señor, no puedo. Ve y aférrate y dile, Señor, no tengo fuerzas. Que el Señor va a llegar y te va a dar ese consuelo que tú necesitas. Dios va a llegar y te va a mandar esa fuerza que tú necesitas. Pero cuando tú no obtengas más, aférrate a Dios. Aférrate fielmente al plan de Dios. Que Dios no quiere nada malo para ti. Amén. Gloria a Jesús. Yo espero que este tema sea de mucha bendición para nosotros en esta noche. Y que así como Dios tiene un plan fielmente creado para ti, tú decidas caminar en ese plan y dejar tu plan atrás y todo lo que tú quieres, ponse la mano en la mano de Dios. Que si tu plan era derecho, el de Dios va a tener muchas curvas, muchas piedras, pero al final te va a llevar a un fin que tú no te imaginas, a un fin mucho más grande del que tú esperabas, porque yo te lo puedo decir por testimonio. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta noche. Andri, Tiene la mano levantada y hay un micrófono abierto también. tiene la mano levantada. Si Andri algo quiere decir, no. Ya la bajo. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Un Dios que tiene grandes planes para nosotros, Señor. Grande propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a verlo, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces a Bernabé, a Lisbeth, Señor, a Selenia, a Yasmín, a Kenia, a Fernia, a Gladys, a Estania, a Richard, a Andri, a Clara. Señor, tú conoces a cada una de las personas que están aquí en esta noche. Tú sabes cuál es el plan que tienes para ellos. Tú sabes que tú has decidido, Señor. Yo te pido que en esta noche tú le bendigas grandemente. Que tú permitas que ellos, cualquiera el plan que tengan, así como hicieron, puedan romperlo en sus mentes, en sus corazones, y que su único plan sea servirte, que su único plan sea hacer su voluntad, Señor, y que su único plan sea entregarte su vida, que seas tú que la dirijas, con la plena confianza, que aunque ellos no estén mirando en este momento el fin que quieren ver, tú tienes un fin mucho más grande para ellos, Señor. Tú tienes, Señor, diseñado un plan no fácil, Señor, no bonito, no fuera del dolor, Señor, pero sí mejor. Sí un plan duradero, sí un plan verdadero, sí un fin con un verdadero fin de esperanza y de verdad y de salvación sobre todo. Ayúdanos, Señor, no solamente estar aferrado a lo que tú no puedes dar. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a predicar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a que con cada testimonio que tenemos que dar podamos predicarle a las personas de ti. Señor, ¿cuántas personas hay afuera quitándose la vida, Señor? ¿Cuántas personas hay afuera pensando que son basura, que no son nada? ¿Cuántas personas hay afuera sin esperanza? Ayúdanos, Señor. Pon en nuestros corazones el amor por esas almas. Pon en nuestros corazones, Señor, la vocación de salir a llevarle el mensaje. Padre, que si yo pienso que no tengo el don de predicar, pueda llevar el mensaje haciéndole el bien a alguien. Padre, pueda llevar el mensaje compartiendo un texto bíblico, una literatura.
Padre, pueda llevar el mensaje compartiendo una alabanza. Padre, que tú pongas en mí la capacidad de llevar tu palabra de la manera que tú quieres que la haga, pero ponga en nuestros corazones a disposición, Señor. Padre, que así como tú nos alcanzaste a través de alguien, también a través de nosotros tú puedas seguir alcanzando a aquellas personas que te necesitan. Señor, estamos agradecidos porque sabemos que cada uno de los que estamos aquí hemos librado batallas. Sabemos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, en algún momento nos hemos sentido sin fuerza, destruidos, agotados, y tú nos has restaurado, Señor. Padre, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a mostrar ese agradecimiento, dedicando tiempo diariamente a tu obra, dedicando diariamente a predicarle a nuestros vecinos, Señor, con nuestras acciones. Padre, que si hay un carácter en mí, en Eunice, que no te agrade, tú lo quites. Padre, si en cada uno de nosotros hay un carácter, Señor, que yo soy así, pero que ese yo soy así, empaña mi mensaje, quítalo, Señor. Quita todo lo que empaña el mensaje de salvación. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser humildes verdaderamente, a reconocer, Señor, cuando no lo somos. Ayúdanos, Padre, a que nuestro día a día, nuestro amar, nuestro deleite sea poder predicar tu palabra, Señor. Que nuestro deleite sea hablar contigo, sea estudiar tu palabra, sea tener una fiel conexión contigo, Señor. Que cada día busquemos, Señor, entregarnos más a ti. Padre, y que podamos experimentar esa paz que solamente tú puedes dar, esa paz en la tribulación, esa paz en medio de la tormenta, esa paz que solamente tú puedes dar, que la podamos experimentar. Te doy gracias, Padre, por esta noche. Te doy gracias por este mensaje. Te pido que ahora que vamos a dormir, podamos dormir tranquilos, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Padre, si hay alguien aquí que no sabe cuál es el plan que tú tienes para él, que se pueda aferrar a ti, pueda buscarte en oración. Y así como tú me lo mostraste, y así como yo he podido caminar todos estos años confiada, porque tú me dijiste lo que tenías, ellos también puedan hacerlo, porque tú eres el mismo Dios, Señor. Solamente tenemos que buscarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.